Muy bien, aquí estamos ya con el archivo con el cual van a realizar la tarea, se llama variables económicas. Notar que tengo tres tablas y tres hojas. Yo voy a seleccionar las hojas del archivo para cargarlas. Entonces le damos a aceptar. En este caso ya tenía el editor de Power Query abierto y tendría mis tres tablas de inflación, población y Producto Interno Bruto. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones, vamos a cambiar el nombre de las columnas por los nombres indicados aquí. Luego vamos a filtrar los datos para el año 2010 y vamos a organizar desde la A a la Z la columna población y todas las demás. Entonces, cambiar el nombre de las columnas no es difícil, simplemente damos clic derecho a cada encabezado y cambiamos su respectivo nombre. Ponemos año y aquí ponemos índice de inflación. Lo mismo con la tabla de población, vamos cambiando el nombre de cada columna, lo cual no es para nada complicado. Ya a estas alturas ya deberíamos estar familiarizados con eso, para luego filtrar los datos por el valor que les indico. En este caso es tabla población, entonces value va reemplazado por población, y luego aquí también hacemos lo mismo, país, y este es Producto Interno Bruto. Ahora nos pide filtrar para las tres tablas para el año 2010, entonces solamente me ubico en la columna tabla de cada, en la columna año de cada tabla, y luego selecciono el menú de filtro, le doy cargar más para que la lista esté completa, y luego quito la opción seleccionar todo y solamente busco 2010, lo selecciono y le doy a aceptar. Lo mismo para la columna población y para la tabla población y para la tabla GDP. Estamos buscando nada más filtrar para cada uno de esos años. 2010 en todas, como estoy demostrando en pantalla. Y ahora procederemos a filtrar, ahora procederemos a combinar estas consultas. Recordar que en las instrucciones, antes de combinar las consultas, tengo que asegurarme que cada columna esté ordenada de manera ascendente, cada tabla esté ordenada de manera ascendente respecto a la columna país. Entonces simplemente selecciono el botón de filtro de país y aplico la opción orden ascendente. También es necesario notar que las tres tablas ya filtradas y organizadas no tienen el mismo tamaño. La tabla Inflation tiene 201 filas, la tabla Population 217 y la tabla GDP 203. Ahora nos vamos a la pestaña de inicio en el editor de Power Query y buscamos la opción combinar consultas y le damos combinar consultas para crear una nueva. Ahora yo estoy ubicado en la tabla GDP, sin embargo aquí yo puedo cambiar la tabla. Quiero seleccionar como tabla inicial para esta combinación mi tabla Population. Luego como segunda tabla GDP y vamos a combinar las tablas por código de país. La selección coincide con 203 de 217 filas. Si yo lo hubiera filtrado por columna país, la selección hubiera coincidido con 199 de 217 filas de la primera tabla. Obviamente una tabla es más grande que la otra, tiene más cantidad de datos, más filas. Entonces la opción segura para combinar sería con las
columnas código de país de ambas tablas. Le damos a aceptar y generamos una nueva consulta llamada combinar 1. Recordar lo visto en clase. Aquí tengo las 4 columnas de mi primera tabla, o sea la tabla population, y tengo una quinta columna llamada GDP, la cual puedo expandir y aquí seleccionar las columnas que quiero agregar a esa consulta combinada. Las columnas país, código de país y años son redundantes, no las necesito, entonces solamente agregaré el Producto Interno Bruto y me aseguro de quitar la selección en esta casilla que dice usar el nombre de columna original como prefijo. Le doy a aceptar y así tendría mi columna combinada. Ahora esta consulta llamada combinar 1 le vamos a cambiar el nombre y la vamos a combinar con la consulta llamada inflation. La consulta combinada se va a llamar datos consolidados, tal como aparece en las instrucciones. Y ahora procedemos desde inicio a combinar la consulta. Mucho ojo porque hay que combinar consultas en esta misma tabla llamada datos consolidados, así que vamos a darle la primera opción llamada combinar consultas, donde una vez más voy a combinar las consultas por medio de sus columnas código de país. Selecciono inflation, selecciono código de país y el tipo de combinación para ambas combinaciones es siempre externa izquierda, no la vamos a alterar y le damos a aceptar. Me dice que la selección coincide con 201 de 217 filas. Una vez más tengo aquí inflation, la expando y solamente me interesa sacar el índice de inflación y le doy a aceptar. Ahora tengo que fijarme que ninguna columna tenga algún porcentaje de datos vacíos. Les recuerdo que si no les aparece este pequeño recuadro blanco donde aparece válido, error y vacío, lo pueden activar desde la pestaña vista y luego activar la opción calidad de columnas. Entonces observo de buenas a primeras que mi columna Producto Interno Bruto tiene el 6% vacío y mi columna índice de inflación tiene el 7% vacío. Lo puedo remediar simplemente con el Producto Interno Bruto, seleccionando el menú de filtro y luego seleccionando la opción que dice quitar vacíos. Luego, índice de inflación, ahora me va a aparecer que tengo un vacío del 2%. Podría hacer lo mismo, quitar los vacíos desde el menú de selección y así me aseguro que todas mis columnas de datos están totalmente válidas, 100% válidas. Lo único que resta en esta parte de los pasos es cerrar y aplicar para cargar mis datos como modelo de datos a mi informe de Power BI. Ahora que ya estamos en la vista de informe, voy a pasar a la vista de modelo y siguiendo con los pasos tengo que eliminar todas las relaciones de mi modelo de datos y solamente dejar visible mi tabla de datos consolidados, que es sobre la cual voy a trabajar. Entonces voy a seleccionar cada línea de relación y con mi teclado puedo darle el botón suprimir. Me va a tirar una advertencia de eliminar relación, le doy que sí y elimino cada una de las relaciones entre las diferentes tablas que tengo. Por último oculto estas tablas: GDP, Inflation, Population, y vuelvo a mi vista de informe para empezar a trabajar. Tengo 3 páginas en el informe. En la primera página me indica qué objetos visuales voy a considerar. En este caso, para la primera página, que se va a llamar análisis poblacional, voy a añadir un mapa de Azure, un tree map, una tabla y 3 segmentaciones de datos. Entonces renombro la página dándole doble clic y aquí voy a poner análisis poblacional como nombre, enter para ingresarlo y voy a distribuir mis objetos. En primer lugar, un mapa de Azure, una tabla, un tree map y 3 segmentaciones de datos. Tengo suficiente espacio para poner estos objetos. Luego voy a ajustarlos respecto al texto que se visualice en ellos. Voy a hacer más grande el mapa, por ejemplo, o dejar el tree map en algún lado. Por ejemplo, aquí voy a poner la tabla
Luego aquí abajo puedo hacer más grande el mapa. Empezando a configurar mis objetos visuales, tengo el mapa de Azure en este caso, y voy a agregarle país en ubicación, y en tamaño voy a agregar la población. Pero antes de hacerlo tengo que asegurarme que mi columna país esté configurada correctamente como una columna categoría país o región. Esto lo hago simplemente dándole clic a la columna en mi apartado de datos, lo cual abrirá automáticamente las herramientas de columna. Y en herramientas de columna voy a ir al apartado propiedades y seleccionar en categoría de datos la opción país o región. Me dice también que el mapa tiene que tener como formato una escala de grises. Puedo hacerlo desde ahorita. Si intento darle formato desde ahorita sin agregar ninguna columna a los campos correspondientes, me aparecerá que necesito agregar datos del objeto visual para darle formato. Por lo tanto, primero tengo que agregar mi columna país ya categorizada como país o región a ubicación y mi columna población a tamaño. En población aparecerá como suma de. Tengo que dejarla ahí en suma de población. Si lo prefiero, porque no lo especifiqué en las instrucciones, podría cambiarle el nombre y dejarlo solamente población. Y luego me voy a esta pestaña de dar formato a su objeto visual. En primer lugar, en configuración del mapa, está el estilo, que ya por defecto está como escala de grises. Como las instrucciones estaban hechas para una versión anterior de la versión desktop de Power BI, generalmente acostumbramos a utilizar un mapa normal, pero en vista que ese objeto visual va a ser descontinuado, he modificado las instrucciones para que logremos hacer correctamente el procedimiento y lo reemplacé por un mapa de Azure que tiene los diferentes estilos de escala de grises. Cualquiera que hayan seleccionado, ya sea escala de grises oscuros o escala de grises claros, estaba bien. Y luego pasamos a la capa de burbuja para ajustar el tamaño máximo y mínimo. Había especificado tamaño 8 píxeles mínimo para las burbujas y máximo de 15 píxeles. Luego teníamos que configurar un formato condicional para esas burbujas. El formato condicional, como pueden ver, siempre está dentro de la capa de burbuja y luego voy al apartado colores. Por defecto están con este color azul, pero a la par tengo el botón de formato condicional, el cual voy a configurar con un estilo de formato de degradado, basándome en el campo población, como resumen suma, y aquí yo escojo los colores que quisiera. En este caso voy a poner un color tirando a blanco para el valor mínimo o el valor más bajo, mientras que para el valor máximo voy a poner un color verde intenso, lo cual me va a indicar de cierta manera la magnitud de los datos de población que estoy utilizando. Alguien tal vez se pueda cuestionar si realmente se distingue o no esa diferencia de tonalidades de verde o del color que hayan seleccionado o los colores que hayan seleccionado, pero el objetivo de esta parte del procedimiento era evaluar que ustedes sepan cómo cambiarle formato condicional a objetos como mapas. Entonces lo importante es que lo hayan hecho. Ahora para el tree map, si lo selecciono, tengo que agregar país a categoría y una vez más población a valores. Aparece como suma de población, va a quedar así, no quiero resumirlo de otra manera, y podríamos dejar este objeto aquí. Obviamente aquí como agregado podría añadir algún formato o alguna información sobre herramientas. En este caso aparece suma de población, y si ustedes lo deseaban, porque yo no lo especifiqué en las instrucciones, podían darle formato a este objeto visual. Una leyenda: no sería lógico considerarla porque tengo diversas categorías
por lo menos unas 200, lo cual no tiene sentido tener una leyenda de 200 ítems. En cuanto a colores, sería un sinsentido intentar cambiar el color de cada país, pero tal como mapa yo también podría tener un degradado con un formato condicional. Entonces lo voy a demostrar para propósitos ilustrativos, no estaba en las instrucciones. Aquí está el degradado, siempre lo baso en suma de población, y vamos a agregar mis colores. Es un procedimiento similar o análogo a lo que hice con el mapa de Azul. Le damos a aceptar y de esta manera tendría los diversos países con un degradado en el cual se ve bien pronunciado la diferencia entre China e India, ya que estos países tienen mucha más población. Luego en las instrucciones indico que configuremos las segmentaciones de datos, pero primero tenemos que configurar dos columnas condicionales para esas segmentaciones. La única segmentación que puedo configurar por ahora es la de país, para la cual solamente arrastro a campo la columna país y en dar formato a sujeto visual, bajo el menú configuración de la segmentación, cambio el estilo a menú desplegable, lo cual es muy lógico para una lista de una gran cantidad de ítems como lo es país, donde tengo al menos 200 entradas. Entonces daré paso a configurar esas dos columnas condicionales para rellenar estas dos segmentaciones de datos que están vacías por ahora. Vamos a transformar datos, lo cual me llevará de nuevo al editor de Power Query, donde agregaré dos columnas condicionales. Dentro del editor de Power Query ya sabemos que tenemos que ir a la pestaña agregar columna y seleccionar la opción columna condicional. Luego a esta columna le pueden poner un nombre. El nombre es categoría poblacional, el que les indicaba en las instrucciones, entonces hay que seguir esa convención, categoría poblacional. Y luego agregar mis cláusulas. Las cláusulas van a estar aplicadas sobre la columna Una vez que estamos dentro de nuestro editor de Power Query, me voy a la consulta en cuestión, datos consolidados, y aquí voy a agregar en la pestaña agregar columna la opción columna condicional, categoría poblacional, se llama la columna que les estoy pidiendo según las instrucciones, y las cláusulas van a ser aplicadas sobre la columna población. En primer lugar, dependiendo del número de condiciones que tengas, el número de cláusulas que voy a aplicar. En este caso yo les estoy diciendo resultado 0, 1M, 1, 10M, 10 a 100M, 100 a 1000M y 1000M más. Total son 6 cláusulas. Por lo tanto, yo voy a tener, son 6 condiciones, por lo tanto voy a tener 6 cláusulas. Le voy a agregar cláusula hasta completar 5, porque con mi cláusula aquí abajo, de lo contrario, completo las 6 cláusulas que son mis condiciones. Todas están siendo afectadas en la columna población y los resultados son los que especifiqué ahí. Debo aclarar que los resultados están escritos entre comillas, es decir, lo que está entre comillas ustedes lo podían copiar y pegar aquí en donde dice salida, pero no pasa nada, no deberían tener error si lo copiaron con todo y entre comillas. Por ejemplo, ahorita lo estoy demostrando. Yo quiero que para mi primera cláusula el resultado sea este en texto, obviamente. Esto me va a indicar que es un rango poblacional para países que tienen poblaciones que van desde 0 hasta el millón de habitantes, incluyendo el millón. Así sucesivamente puedo poner las otras cláusulas. 1 a 10 millones, 10 a 100 millones, 100 a 1000 millones, y luego 1000 millones o más.
Por lo tanto, tengo dos formas de hacerlo, voy a demostrar las dos. En este caso la voy a poner aquí, 1000 millones o más. En las cláusulas se considera qué valores voy a aplicar. Por ejemplo, la primera categoría o rango poblacional es para países que van desde 0, obviamente ningún país tiene 0 habitantes, pero el límite superior son 1 millón de habitantes. Entonces el valor que tendría que operar aquí es 1 millón y el operador sería menor o igual. Esto lo expliqué en clase. Recordemos que si estoy incluyendo un valor en el rango, aplico la opción menor o igual o mayor o igual dependiendo qué estoy queriendo calcular o qué estoy queriendo categorizar. Entonces lo que va a hacer esta nueva columna es que va a agarrar cada dato de la columna población y lo va a comparar de acuerdo a estas cláusulas que voy a establecer aquí. Aquí tengo establecida la primera. Entonces un valor numérico va a ser comparado mediante esta operación. Un valor numérico X es menor o igual que 1 millón. Tiene solamente dos posibles respuestas, sí o no, verdadero o falso. Si la condición es verdadera, entonces este va a ser mi resultado, este texto de aquí, con las comillas incluidas. Si el resultado es falso, es decir, lo contrario de esto, ¿y cuál sería lo contrario de esto? Menor o igual que 1 millón, pues que sea mayor a 1 millón. Entonces va a empezar a evaluar la siguiente cláusula. Pero la siguiente cláusula me dice que la población esté entre 1 y 10 millones. Entonces ya estoy saliendo de este rango, de este valor. El opuesto de eso, de menor o igual, sería mayor que 1 millón, porque ya no incluyo esta cifra, sino la cifra que está después. Entonces mayor a 1 millón y menor o igual a 10 millones, para incluir este dato, 10 millones. Entonces el valor que tendría que poner aquí es 10 millones. Y el operador que tendría que usar siempre sería menor o igual que. Luego, si me salgo de 10 millones, pasaría a la tercera condición. Y la tercera condición me está considerando poblaciones arriba de 10 millones, pero abajo de 100 millones, incluyendo 100 millones. Entonces, en este caso voy a utilizar el valor 100 millones. Y siempre el operador menor o igual que. Algo similar va a pasar con la siguiente categoría, mientras este valor de población sea menor o igual que 1000 millones. Y aquí es donde entra dos maneras de hacer la misma cosa. La primera sería, para que me dé este resultado, 1000 millones o más, tiene que cumplirse lo contrario a lo que tengo en la cláusula que está arriba de esta. Lo contrario a menor o igual a 1000 millones sería mayor que 1000 millones. Y no tendría necesidad de utilizar esta cláusula de lo contrario. Esa era una forma de configurar esta columna. Otra forma hubiera sido haber llegado hasta la cuarta cláusula, donde la población es menor o igual a 1000 millones, y ponerle que la población va de 100 a 1000 millones, y agregar en la cláusula de lo contrario el otro resultado, 1000 millones o más. Cualquier forma que lo hayan hecho está bien, debería dar el resultado correcto. Con la categoría poblacional compruebo, tengo los diferentes valores. Para Afganistán 28 millones, cae entre 10 y 100 millones. Albania más de 2 millones, cae entre 1 y 10 millones. Y puedo asegurarme entonces que la columna la configure correctamente. Ahora, siempre en la pestaña agregar columna, voy a columna condicional y voy a agregar mi segunda columna. En este caso la columna les pedí que se llamara variación de inflación. Y los valores que voy a afectar en estas cláusulas van a ser ahora los de índice de inflación. Una vez más voy a tener dos formas de hacer las cosas. Entonces voy a demostrar ambas para que quede ilustrado que lo podían hacer de dos maneras. En este caso el valor en el que me voy a centrar es 0, porque las salidas son
aumento, disminución o sin cambio. Doy claramente las tres condiciones. Si la inflación es menor a 0, el resultado es disminución. Si es mayor a 0, es aumento. Si el resultado es igual a 0, será sin cambio. Entonces, mayor que 0, aumento. Operador menor que 0, disminución. O índice de inflación igual a 0, el resultado es sin cambio. Esta es una manera de hacerlo. La otra manera sería que yo eliminara esta condición, índice de inflación es igual a 0, y simplemente hubiera puesto en la cláusula de lo contrario el valor sin cambio. Una vez más, esto se explica porque yo voy evaluando mis valores o Power Query va evaluando cada valor desde la cláusula que está más arriba y va descendiendo. En este caso, si yo tuviera un valor de inflación que yo le evalúo y es mayor que 0, el resultado sería aumento. Si no se cumple este resultado, que sería menor que 0, pasa a la siguiente condición. Pero ¿cuál sería lo contrario de estas dos condiciones? Pues ni lo uno ni lo otro. La única opción que tengo es que sea igual a 0, lo cual se traduciría en este resultado. Sea como sea que lo hayan hecho, deberían tenerlo correcto. Y con esto yo puedo cerrar por ahora mi editor de Power Query y volver a mi informe para configurar con formato de mosaico estas dos segmentaciones de datos. Procedo entonces a poner cada una de las columnas condicionales creadas en estas segmentaciones de datos vacías. Vamos a tener categoría poblacional y vamos a tener variación de inflación. Para categoría poblacional quiero estilo mosaico y también para índice de inflación o variación de inflación vamos a ponerla en estilo mosaico. Entonces eso lo considero aquí en dar formato de objeto visual y luego en configuración de la segmentación, opciones, estilo mosaico. Ahora, algo a observar y que no es cuestión para preocuparse, que incluso lo mencioné en clase, es que aquí en variación de inflación aparecen solamente dos opciones de las tres configuradas, aumento y disminución. Esto no es motivo de alarma, simplemente significa que no hay ningún valor igual a 0 en los datos de inflación, por lo tanto no va a mostrar una categoría sobre la cual no hay datos. Lo demostré esto en las clases con el informe de la semana 2 al ir filtrando ya sea por rango de mortalidad infantil o rango de esperanza de vida o por continente. Como para traerlo a colación, aquí tengo el informe de la semana 2. Notamos que tengo todas las categorías activas, pero si yo ahora, por ejemplo, utilizo un filtro, el de población de 0 a 1 millón de habitantes, veré que mis filtros de mortalidad infantil y esperanza de vida han sido afectados también y ya no muestran las categorías completas. Esto quiere decir que en este rango de población de 0 a 1 millón no hay datos para las otras categorías que faltan en estas listas. Por ejemplo, aquí hace falta la categoría de 50 a 60 años, o sea que no hay datos existentes para este filtro, y aquí hace falta la categoría de 76 a 100 fallecimientos. Es decir, no hay datos para esa categoría, por lo tanto no hay sentido en mostrar un botón de segmentación cuando está vacío. Respecto a la tabla, el procedimiento es bien sencillo, simplemente era poner primero país en columnas y luego los datos de población, y aquí en el menú simplemente le doy clic en no resumir. No quiero resumir como suma los datos, aunque igual no pasa nada.
podemos ajustar estas filas, estas columnas, haciendo un poco más estrecho esto para que se mire bien la tabla. Obviamente la tabla no va a mostrar todos los valores, tengo que utilizar este botón deslizante y puedo cambiarle el nombre a las columnas de ser necesario. En este caso está como país y población, no hay problema. Entonces con esto estaría casi terminada la página 1 del informe. También quiero agregarle un botón de borrar todas las segmentaciones, y la segunda página se llama relación PIB-inflación. A esta altura ya debemos saber que para insertar un botón simplemente me voy al menú insertar y aquí tengo los botones, y hay uno en específico llamado borrar todas las segmentaciones, el cual voy a dar clic y luego voy a mover e insertarlo en algún lado que no esté sobre ningún objeto visual, por ejemplo aquí. Luego voy a la segunda página e inserto los objetos visuales que se me indican en las instrucciones. En este caso, un mapa, una matriz, un gráfico de dispersión y una segmentación de datos. Entonces, una vez más, inserto un mapa de Azure, una matriz, una segmentación de datos y un gráfico de dispersión. Una vez que acomodo los objetos visuales de la manera que yo considere, voy a darle formato y agregar datos a mis objetos visuales. Para empezar, la matriz me dice que añada categoría poblacional y luego país al campo filas. Entonces simplemente agrego categoría poblacional y luego país, para de esta manera tener la siguiente jerarquía, que me clasifique los países por cada una de las categorías que yo consideré en mi columna condicional creada en Power Query. Luego me dice que añada valores de población, índice de inflación y Producto Interno Bruto, que resuma población, índice de inflación y PIB como promedio de. Entonces vamos a agregar a valores población, PIB, índice de inflación, y lo vamos a resumir como promedio. Ahora debemos ir siempre seleccionando en la matriz la columna Producto Interno Bruto. Tengo que darle cierto formato desde las herramientas de columnas, las cuales se activan automáticamente al seleccionar una columna. En herramientas de columna voy a ir a formato, y en formato para esta columna voy a ponerle moneda, lo cual me dará los resultados en dólares. Luego vendré aquí a dar formato al objeto visual, a mi matriz, y en columna específica, el apartado columna específica, voy a seleccionar promedio de PIB, y en mostrar unidades voy a utilizar la opción 1000 millones, lo cual transformará mis datos de esta manera. Ahora, si quiero tener menos decimales aquí en esta columna promedio de PIB, lo puedo hacer perfectamente desde herramientas de columnas, formato, y poner aquí el número de decimales como 2. Así tendría resumido mis datos de promedio de Producto Interno Bruto. Recordemos que el promedio no es para cada valor individual de los países, sino para cada categoría. Entonces, si yo hago contracción de esta categoría de 0 a 1 millón, lo que se va a visualizar en promedio de Producto Interno Bruto va a ser el promedio de esos países que tienen esa categoría. Ahora es momento de darle un formato condicional a las columnas de mi matriz. Aquí me voy a dirigir siempre en dar formato a su objeto visual al apartado elementos de celda, y aquí voy a aplicar esta configuración a la serie de índice de inflación. Voy a darle un formato condicional activando la opción de color de fondo, y luego configurando aquí en el botón el formato condicional, que siempre va a ser un degradado basado en el promedio de índice de inflación, y donde voy a tener un estilo semáforo, donde el valor más bajo
va a tener un color, máximo otro color, y tengo que agregar un color medio, lo cual está descrito aquí en esta imagen que dejé como sugerencia. Un valor bajo de inflación debería tener un color verde, el valor medio un color amarillo y el valor máximo o el valor más alto un color rojo. De esta manera, si yo le doy a aceptar, voy a ver diferentes tonalidades para cada país. Lo último que queda es cambiar el nombre de las columnas para que no aparezcan como promedio de población. Simplemente le cambiamos el nombre desde aquí a cada una de ellas. Ahora vamos a configurar el gráfico de dispersión. Para este me dicen que yo quiero tener el Producto Interno Bruto en el eje X, el índice de inflación en el eje X y el Producto Interno Bruto en el eje Y. Con este gráfico voy a demostrar alguna relación que existe entre el valor del Producto Interno Bruto y el índice de inflación de cada país. Al momento de agregarlos aparecerán como suma, lo cual me dará como resultado un único punto. Yo tengo que darle clic al menú y darle no resumir a ambas variables. Luego voy a dar formato a mi objeto visual y aquí el eje X siempre va a ser de tipo continuo. En el eje Y voy a activar la escala logarítmica, lo cual dará una mejor manera de ver mis datos. Y en valores, unidades, voy a ponerle 1000 millones para de esta manera mostrar cómo va incrementando logarítmicamente el Producto Interno Bruto respecto al índice de inflación. Luego, en el apartado marcadores, que está más abajo de este objeto visual, voy a darle un marcador tipo triangular y en color voy a cambiar el color por el que prefiera. Ahí lo dejo al criterio de ustedes. Lo último que hay que hacer aquí es ir a la tercera pestaña que dice agregar más análisis de objetos visuales y agregar o activar una línea de tendencia. Esta línea de tendencia le vamos a cambiar el color y el estilo de la línea. Entonces el color lo voy a poner diferente, no un color tan oscuro, tal vez un color rojo, y el estilo está por default como guiones. Podrían ponerle sólido o puntos, como ustedes quisieran, o dejarlo en guiones si así lo consideramos. Ahora vamos a configurar el mapa. Aquí vamos a agregar siempre país en nuestro apartado de ubicación, y en tamaño vamos a agregar los índices de inflación. Ahora en dar formato al objeto visual, lo único que me piden hacer para la capa de burbujas es cambiar en colores el color y darle un formato condicional, basado siempre en un degradado para el campo índice de inflación, y escojo los valores. En este caso voy a escoger un valor verde para los valores bajos, eso quiere decir que estoy bien con la inflación, mientras que para valores más altos voy a escoger un rojo intenso y le doy a aceptar. De esta manera podría ver de manera visual cómo varían esos valores de inflación, o también ustedes pudieron haber escogido los colores que querían, lo dejaba al criterio de ustedes. Por último, para esta segmentación de datos tengo que configurar dos columnas o agregar dos columnas. Para ello tengo que venir aquí de nuevo a transformar datos para inicializar de nuevo el editor de Power Query. Luego nos vamos a la opción agregar columna, y en este caso no es una columna condicional, sino que tengo que agregar primero una columna personalizada, a la cual tengo que ponerle o insertarle una fórmula. En este caso la fórmula es bien sencilla, solamente va a ser la división de los datos de dos columnas, y la columna se va a llamar Producto Interno Bruto y entre paréntesis per cápita. Entonces aquí en mi fórmula de columna personalizada voy a agregar primero o insertar mi columna
Producto Interno Bruto, solamente que aquí lo estoy haciendo en la tabla incorrecta. Tengo que hacerlo en la tabla de datos consolidados. Entonces, una vez más, agregar columna personalizada, se va a llamar PIB per cápita, y luego aquí abajo vamos a trabajar con Producto Interno Bruto. Le doy clic, le doy insertar, luego escribo el signo de división o la pleca, selecciono población, le doy insertar y le doy aceptar. Y luego voy a categorizar esta columna PIB per cápita de la siguiente manera, con una columna condicional que se va a llamar rango PIB per cápita, y luego tengo varias cláusulas. En este caso tengo 7 cláusulas donde clasifico los valores menor a $1000, entre 1000 y 2500, 2500 a 5000, 5000 a 10000, 10000 a 30000, 30 a 75000 y más de 75000. Una vez más, me tengo que fijar en los límites superiores para estos rangos. Entonces, el primero, siempre todas mis cláusulas van a estar basadas en mi columna PIB per cápita. Entonces voy a agregar unas cuantas y aquí voy a seleccionar siempre PIB per cápita y mi salida. Esta va a ser, por ejemplo, menor a $1000. Luego voy a poner otra que va de $1000 a $2500, de 2500 a 5000, luego otra que va de $5000 a $10.000, luego otra que va de 10.000 a $30.000, otra que va de 30.000 a 75.000, y una última que la puedo agregar aquí o dar aquí en la cláusula de lo contrario, que va a ser mayor a $75.000. Entonces, una vez más, el operador que voy a utilizar va a variar. Aquí menor a $1000, ojo, estoy poniéndole menor, entonces utilizo la opción menor que, no la opción menor o igual que, sino menor que, como el valor 1000. Luego esta menor o igual que 2500, menor o igual que 5000, menor o igual que 10.000, menor o igual que 30.000 y menor o igual que 75.000. Luego le doy a aceptar y cierro y cargo estas nuevas dos columnas que acabo de crear para al fin terminar simplemente poniendo mi nueva columna PIB per cápita condicional como una segmentación de datos en este segmentador de datos que tengo aquí. Entonces rango PIB per cápita va por aquí y luego aquí le voy a dar en formato objeto visual, configuración de la segmentación, mosaico tal como está indicado en las instrucciones. A grandes rasgos esta era la tarea. Entonces pueden comparar cada uno con los archivos que ustedes subieron y corregir adecuadamente cada uno de ellos. Lo único que hace falta en este informe, y por eso puse un poco más de espacio aquí en esta
parte es venir y agarrar las tres segmentaciones de datos de mi página 1 y copiarlas y pegarlas en la página 2. Para copiarlas todas de un solo, simplemente doy clic en una, mantengo presionado la tecla control y doy clic a las siguientes. Luego simplemente aprieto control más C, me voy a la segunda página, aprieto control más B y me va a tirar esta advertencia, a la que obviamente yo le voy a poner que sí, quiero sincronizar los objetos visuales para que ambas páginas se vean afectadas. Luego simplemente ubico mis segmentaciones de datos como yo prefiera. Y con esto tendría mi informe terminado. Ahora, algo muy importante que quiero aclarar es que si bien estos tres segmentadores están sincronizados, por ejemplo aquí en la segunda página aprieto categoría poblacional, luego me voy a la página 1, también aparece seleccionado este segmentador. Este nuevo segmentador, rango PIB per cápita, el último que hicimos, solamente va a afectar a la página 2, porque yo no lo he copiado y pegado en la página 1. Entonces, aquí por ejemplo, rango PIB per cápita de $1,000 a $2,500. Aquí simplemente aparece aplicado este filtro, el de categoría poblacional. Entonces, si bien no está mencionado en las instrucciones, lo traigo a colación porque ustedes podrían también simplemente copiar y pegar este filtro de rango PIB per cápita y pegarlo aquí en la primera página para sincronizarlo, y en realidad sería lo ideal que todos mis filtros estén presentes, o sea, todas mis segmentaciones estén presentes en cada una de las páginas de mi informe, y así pueda sincronizar todos esos filtros. Aquí solamente tengo que velar porque haya el espacio necesario para cada uno de mis filtros. Y de esta manera podría tener el informe. Bueno, el informe ya está finalizado de esta manera.